Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandeyara Ñe'e sin antes dirigirnos al Señor, nuestras súplicas, rezando por nuestro país, por nuestra nación, por el mundo entero, por nuestras familias. Que el Señor, con el manto protector de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, nos pueda proteger como auxilio de los cristianos. Invocamos la presencia de un Jesús que nos acompañe y del Sagrado Corazón también, que nos pueda proteger contra el coronavirus. Y decimos juntos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Ñañepomoía veípe ñandecir en ondepe, lleva la Virgencita de Caacupé y auxilio de los cristianos, y decimos juntos el anuncio del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e en este día en que la palabra del Señor viene a nuestro encuentro. Ciertamente para seguir reflexionando, conocer, estamos colocando las bases necesarias para una buena exégesis, es decir, saber lo que el Señor nos ha transmitido a través de la tradición, a través de la Iglesia, a través de esta comunidad que reflexiona su camino de santidad, es decir, su camino de salvación. Camino de salvación significa camino de felicidad. Nosotros reflexionamos en estos días, en nuestro curso bíblico del Nuevo Testamento, sobre esta figura que existe entre Israel y la Iglesia. Así es el título general, ¿verdad? Pero tenemos que saber que cuando hablamos de Iglesia estamos hablando de la comunidad. ¿Cuál es entonces la relación de la comunidad con Israel? ¿Pero qué significa también Israel? Israel significa fuerza de Dios. Es decir, ¿cómo es que la fuerza de Dios, Dios mismo, la fuerza de su Espíritu, actúa dentro de la comunidad? Hago diseña entonces la relación de Israel y la Iglesia. Algunas veces nosotros vamos por la tangente y pensamos de una forma muy diferente, ¿verdad? No nos damos cuenta del contenido principal o del mensaje principal que nos quiere transmitir incluso la reflexión teológica. Y eso es lo que mirábamos. En una subdivisión mirábamos en primer lugar la relación que existe con la figura de Jesús e Israel. La figura de Jesús como Mesías, como Salvador. Cómo entonces se presenta. Y aquí veíamos muchas dificultades, contraposiciones. Nosotros veíamos incluso en estas contraposiciones dificultades que se le presenta a la misma figura de Jesús, a la misma presencia de Jesús desde el Antiguo Testamento. Es la comunidad cristiana entonces la que reflexiona sobre los ataques de una comunidad ad extra. Cuando hablamos de la comunidad ad extra nos referimos principalmente a la comunidad judía, del judaísmo, que no acepta o que no ve directamente en la persona de Jesús como al Mesías, como el enviado en quien se cumple todas las promesas del Antiguo Testamento. Y entonces aquí comienzan estas controversias. Ciertamente que las parábolas, ahora nosotros hemos visto últimamente, pueden volver a esa clase anterior que hemos concluido y hablábamos sobre la parábola de las nupcias, ¿verdad? Nupciales,
donde se encuentra una alegoría directa sobre un rechazo, ¿verdad? Rechazo de esta invitación que hace el padre a las nupcias de su hijo. Y entonces al final también en la reflexión teológica que encontramos en el Nuevo Testamento se abre a esta nueva panorámica, es decir, se abre ahora a los paganos, se abre a los paganos. Bueno, sigamos un poco nosotros nuestra reflexión y ahora miremos otro elemento. Miremos el elemento exclusivamente de la controversia con los fariseos. Jesús entonces en controversia, en disputa con los fariseos. Vamos a presentar y vamos a ver un poco quiénes son los fariseos, pero principalmente después cómo los fariseos se presentan en este diálogo ante Jesús. ¿Quiénes son estos fariseos que ante la presencia del Salvador, ante la presencia del Mesías, reaccionan de una o de otra manera? Entonces, los evangelistas siempre nos hablan del enfrentamiento de Jesús con los fariseos. Incluso en el Evangelio tenemos continuamente enfrentamientos entre esta comunidad cristiana, en realidad es la comunidad judeo-cristiana, pero que pone en boca de Jesús esta controversia con los fariseos. Estos fariseos aparecen casi siempre como dirigentes de los movimientos espirituales de Israel. Ellos están al frente, fueron tomando fuerza poco a poco los fariseos, que han nacido desde el pueblo, o sea, desde una religiosidad popular. Desde ahí ha nacido el fariseísmo poco a poco. Entonces llega a tener una fuerza muy grande después como movimiento. Ahora, en la narración ejemplar del fariseo y el publicano que nosotros encontramos en el capítulo 18, sobre todo de San Lucas, capítulo 18, miren un poco, tengan su Biblia, tenemos el capítulo 18 que va del 9 en adelante. Es esta famosa oración, cómo se presenta el fariseo y cómo se presenta este publicano para rezar. Y dice así, y refiriéndose a algunos que se tenían por justos. Miren cómo le está presentando el evangelista, ¿verdad?, al fariseo. No te dice directamente, pero después lo dirá. Pero dice refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Qué fuerte que es esto, ¿verdad? Y esta es la introducción. Está con ella, que se creen los puritanos, los que saben todo. A todo el mundo, vos estás equivocado, vos sos el anticristo entero, así que le decimos, ¿verdad? Le juzgamos a las personas, como si fuese, ¿verdad? Hay que ir y hablar del aspecto doctrinal, o sea, ¿qué es lo equivocado? No a la persona, no tocar a la persona. La dignidad de la persona es la que siempre tenemos que respetar. No podemos, ¿verdad?, directamente porque uno es pecador, nosotros le estamos ahí juzgando a esa persona. No, yo puedo criticar la doctrina, puedo criticar el error. Yo te puedo ayudar a reflexionar y a darte a entender que lo que estás pensando es una doctrina equivocada, un falso maestro en este caso. ¿Por qué? Porque las doctrinas dichas o predicadas están equivocadas. Y vamos a discutir sobre esa doctrina, no hay ningún problema. Pero el problema es cuando yo comienzo a denigrarte a vos. Entonces, no, eso ya es entrar sobre la misma dignidad de la persona. Entonces, a esto se está queriendo referir Lucas cuando nos dice, refiriéndose a algunos que se tenían por justos. Shela Shebalea, Shela Yapoporambá, Shela Ikuá, Penda Peikuá, Yoimba Ebe, todos esos 2000, 3000 años de escritura, de lo que fue pensando la comunidad, lo que fue pensando la iglesia. No, eso no vale para nada. Vos sos el anticristo, yo ahora fundé mi iglesia, yo tengo la verdad. Bah. Y entonces desprecian a los demás, hablan mal de los demás. Entonces les dijo Jesús esta parábola. Miren la parábola que Jesús les dirige. 2 hombres, dice, subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Aquí sí, ya directamente entonces la controversia es ante esta imposibilidad del diálogo, de capacidad de
hacer un discernimiento y un estudio serio. Entonces por eso te presenta y te dice aquí, uno era fariseo y el otro era publicano. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. Tras la muerte de George Floyd, se ha extendido por las calles de Estados Unidos el grito Black Lives Matter, en defensa de la vida de las personas de color. Por eso el presidente del Comité de Diversidad Cultural de los Obispos de Estados Unidos, Nelson Pérez, destaca que incluso en estos tiempos difíciles hay señales de esperanza. Hay esperanza en quienes se manifiestan pacíficamente, muchos de ellos jóvenes. Estoy orgulloso de verlos levantando sus voces para pedir una ciudad y un país más justos, donde la vida se respete y se proteja. Estoy orgulloso de quienes salieron para restaurar el orden, para limpiar el resultado del triste comportamiento destructivo de unos pocos, algo que nunca debió ocurrir. Para el arzobispo Nelson Pérez, quienes usaron la protesta como una oportunidad para la violencia, olvidaron la verdadera misión de apoyarse y protegerse mutuamente. Estas personas que se presentaron en nuestros barrios y en las tiendas con escobas y bolsas para limpiar el desastre y nos recordaron que somos mejores que eso. Y también como presidente del Comité de Diversidad Cultural, dio las gracias a quienes trabajan en defensa de la dignidad de las personas. Personas de fe y tradición espiritual que se preocupan profundamente, que quieren hacer la diferencia y que quieren asegurarse de que la pandemia del racismo sea eliminada de raíz. Durante este tiempo, los obispos de Estados Unidos han levantado firmemente su voz en defensa de la dignidad y contra el racismo. También publicaron una oración en la que piden a Dios que el odio sea reemplazado por un amor que respete la dignidad de cada persona. Tras esta imagen y esta, hay un año de diferencia. El monumental Coliseo también tuvo que cerrar sus puertas por el coronavirus. Permaneció así 84 días y su reapertura fue todo un acontecimiento. No pensamos que había tanta expectación. Emocionados, finalmente después de todo este tiempo podemos volver a ver nuestra ciudad. Es otro paso más para la vuelta a la normalidad, así que estamos contentos. Solo los romanos pudieron entrar durante los primeros días de apertura al público. El espacio aéreo estaba prácticamente cerrado y no había turistas. Los italianos tampoco se podían mover de una región a otra, por lo que Roma volvió a los años 50, cuando la ciudad era solo para ellos. Esto no volverá a pasar nunca más. De hecho, por eso queríamos estar aquí entre los primeros. Para evitar aglomeraciones por este monumento solo podrán pasar 650 personas al día, cuando antes del confinamiento eran más de 20.000 por jornada. Italia espera que el turismo internacional tardará en restablecerse, por lo que durante el verano promoverá el turismo interno. Una mano para ayudar a los que necesitan en un momento crítico por la pandemia del coronavirus y a su vez agradeciendo a personas generosas que posibilitaron ofrecer a más de 300 personas alimentos a cada una de ellas. Seguimos trabajando juntos para dar esa mano solidaria con sus aportes o donaciones. Una mano para comenzar, una mano para levantar, una mano para ayudar, una mano para alcanzar. El padre Víctor Luis Cabañas agradece por la inmensa solidaridad. Solidaridad, renovando nuestra fe, te entregamos nuestro amor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Que no llegue tu presencia, que nos abra el corazón, que nos llene de tu gloria y que borre el dolor. Para eso te pedimos, Señor. Oh, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, inúndanos con tu presencia, inúndanos con tu poder. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Que nos llegue tu presencia y que nos abra el corazón, que nos llene de tu gloria y que borre el dolor. Para eso te pedimos, Señor. Oh, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, inúndanos con tu presencia, inúndanos con tu poder. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, inúndanos con tu presencia, inúndanos con tu poder.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Nuevo Testamento. Hablábamos de la parábola del fariseo y del publicano. Jesús aquí le pone nombre y apellido, ¿verdad? De estos dice, refiriéndose a los que se tenían por justos y creían que sabían todo y que tenían la verdad. Entonces les da esta parábola. Es una parábola, pero que tiene nombre y apellido. Directamente le habla el autor sagrado del fariseo y del otro que era publicano. El fariseo de pie oraba en voz baja: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Bueno, hasta ahí, hasta una introducción podría estar bien, ¿verdad? En mi oración. Señor, te doy gracias, ¿verdad? Del agradecimiento, me parece que es el elemento fundamental. Tenemos que ser agradecidos, hasta ahí todo bien. Entonces, no soy como los demás hombres. Bueno, aquí ya es un poco peligrosito, pero todavía podemos hasta cierta manera aceptar, ¿verdad? O sea, yo agradezco, Señor, que me das muchísimas posibilidades y muchas cualidades y muchas riquezas personales para no ser, ¿verdad? No ser de aquel comunacho, digamos, de aquello que es todo viva la pepa, ¿verdad? Bueno, eso también te agradezco, Señor, porque me has dado esta posibilidad. Tal vez me has dado una buena familia, me has dado una buena posibilidad de formarme, de educarme, de tener criterios, de tener valores, de hacer trabajar un poquitito la cabecita, ¿verdad? O sea, todas las bondades que el Señor me pudo haber dado. Y entonces yo me comparo y digo, bueno, no está mal, ¿verdad? Decir, no soy como los demás hombres. Bueno, porque hay diversidad. Eso nosotros sabemos que en nuestras comunidades y en nuestra sociedad siempre existe una diversidad. Bueno, hasta ahí todavía podemos aceptar. Y después dice, y aquí sí que ya es muy duro, ¿verdad? Dice, no soy como los demás, pero te explica. ¿Y qué criterio él utiliza? Primero, como esos que son ladrones, injustos y adúlteros. Que son ladrones, injustos y adúlteros. Y también, bueno, es muy duro, ¿verdad? Pero también puede ser que sea cierto. O sea, vos no sos ladrón, muy bien, no sos ladrón, gracias a Dios. Y por eso te estoy agradeciendo, ¿verdad? Que tampoco sos injusto, y muy bien, no sos injusto. Y eso también está muy lindo. Que te esfuerces y que luches, ¿verdad? Y tampoco sos un adúltero, ¿verdad? Y bueno, también agradecemos al Señor. O sea, no está mal también porque esta cosa es la realidad. O sea, vos estás mirando tu conciencia y estás diciendo, yo no soy ladrón, yo no soy injusto y yo no soy adúltero. Bueno, ni tampoco dice, soy como ese publicano. Así que, apere mondoro beitema. Aquí sí que vos mismo cavaste tu fosa. Aquí está entonces el pecado, digamos, o la falta, porque estamos hablando de un sentido bien moral, desde un sentido moral. Como yo le estoy juzgando ya a esa persona, directamente dice, yo no soy como ese publicano, a quien él le ve que está ahí a su lado. Y después encima continúa él diciendo, ahora él ya hace alarde. Entonces, al decir ese, no soy como este tipo, no soy como los demás. Sí, como los demás hasta ahí está bien, pero cuando yo te estoy diciendo, no soy como este tipo, entonces porque yo, dice, ayuno 2 veces por semana, pago la 10ª parte de mis entradas, es decir, pago mi diezmo, a ellos a cumplir 20, las sectan, a mí 20 yo las diezmo, las plata miere comieya. Entonces aquí el fariseo se está comparando directamente con este publicano. Y como dijimos hace rato, ave o mondoro 20, porque él ahora se está considerando el mejorcito. Se la iguapa, gente oí, ayer vas a grandes pecadores, grandes publicanos. No estamos tampoco diciendo que esa no es la realidad del publicano. El publicano es siempre pecador. Pero entonces lo que Lucas, aquí el evangelista, nos va a querer transmitir en su mensaje es la actitud como nosotros nos confrontamos, ¿se dan cuenta? En la misma comunidad. Por eso, aquí nos hace entender que lo más importante no es entonces una religión individualista. Los protestantes que dicen tanto, mi Jesús personal, mi Jesús Salvador personal. Está bien, personalmente nos convertimos, nos salvamos, pero no se queda en tu Jesús personalito y yo me confieso con Dios, yo con Dios. No, está abierto directamente a la comunidad. ¿Cuál es el pecado principal de esto? Y es justamente el pecado de no darte cuenta que estás para la comunidad.
Estamos abiertos para la comunidad. Y aquí se recalca muchísimo el aspecto de la comunidad porque en forma Peña en su web, ¿verdad? Nos da a entender que este tipo le está criticando a todo el mundo, Nadie está bien. Yo soy el único que conozco todo. Los otros son los anticristos. Los otros son los que hacen todo mal después de años y años de historia de la comunidad. La comunidad que fue reflexionando, pero teológicamente, pero gente estudiosa y seria, Estamos hablando de gente estudiosa, no así llegar ahí que viene y que te inventa o cualquier cosa, ¿verdad? Y sin embargo, yo, ¿verdad? Entonces, ese es el fariseo. Ese es el verdadero fariseo. Y encima dice, ayuno 2 veces por semana. Se dan cuenta que son cosas más bien externas en las que este personaje se está escudando. Yo hago cositas, ayuno 2 veces a la semana. Después dice, pago la 10ª parte de todas mis entradas, pago mi diezmo. Entonces yo con eso ya me conformo, ya poma, a cumplir mañana de Yarandie. El versículo 13 nos dice y nos presenta aquí al fariseo, al publicano, al pecador. Dice que se mantenía a una cierta distancia. Ya la actitud se dan cuenta que es diferente. No es luego que se acerca ahí con el pecho ahí saliente y decir, aquí yo vengo, hasta como que le estamos desafiando a Dios. Esa es la actitud del fariseo. Sin embargo, el publicano dice a cierta distancia. No se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo. No se animaba ni a levantar los ojos al cielo. Qué bien que describe Lucas, ¿verdad? Esta es una actitud de apertura, es una actitud de humildad, es una actitud para decir, y bueno, Señor, esta es mi realidad. Volvemos enseguida con más ñan de Yarañe Nuevo Testamento. Rifa de solidaridad de la escuelita Papa Francisco. El 15 de julio estamos sorteando más de 30 premios. Les invitamos a todos ustedes a participar de estos sorteos que servirán para que nuestra escuela Papa Francisco continúe prestando sus servicios de educación aquí en nuestro barrio Lambaré Vacío. Solamente 5.000 guaraníes. Que el Señor les bendiga a todos y esperamos su colaboración. En el año de la palabra, ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización.
Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Siempre sopla como viento que renueva, sopla y cambia todo de lugar. Inunda cada espacio de mi ser, inunda abrazador, inunda y llena todo de su paz. Es el Espíritu de Dios, luz que penetra el corazón y toca mi alma. Toca mi alma, toca Señor, toca mi alma. Ven a morar en mí, inúndame y cambia todo mi existir. Ven a morar en mí, inúndame y cambia todo mi existir. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, toca mi alma, toca mi alma, toca mi alma. Toca mi alma, Espíritu de Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñandillara en el Nuevo Testamento. Estamos hablando de esta relación, ¿verdad?, que existe en esta controversia con los fariseos, Jesús con los fariseos.
Y él cuenta por eso esta parábola. Estamos en San Lucas capítulo 18, del versículo 9 en adelante, cuando nos habla de la parábola del fariseo y del publicano. Y miramos las actitudes del publicano principalmente. Decíamos que él, ahí a lo lejos, a una cierta distancia, amo huaite vende lleva a mañana, a oña caintiga lleva peñan de yara en onde está diciendo, Señor, no soy capaz ni de levantar mis ojos al cielo, porque me considero verdaderamente un pecador. Se golpeaba el pecho, dice, se golpeaba el pecho. Y este es el signo, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Un signo que nos habla al corazón y nos llega a lo más profundo. Es decir, me arrepiento, reconozco que soy pecador. Y entonces golpeándose al pecho decía, Dios mío, ten piedad de mí que soy un pecador. Esto es lo único que este publicano puede decir. Ten piedad, Señor, porque soy un pecador. Ten piedad de mí, Señor, porque soy un pecador. Ten piedad de todo esto que estoy haciendo porque me considero un pecador, Señor. Entonces Jesús termina, y esto es lo esencial para cada uno de nosotros para que entendamos en esta controversia. Dice, les aseguro que este último volvió a su casa justificado, pero no el primero. Es decir, el publicano volvió justificado ante Dios, porque esto le salió del corazón y él reconocía y reconoce cuál es su situación. El otro también, el fariseo también reconocía y sabía cuál era su condición, y está bien, no está mal que él diga, bueno, que no soy como los demás hombres, y en cierta manera decíamos, no soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero, y sí, según la realidad, esa era así, entonces está muy bien. Pero el problema es cuando él dice, no soy como este tipo, no soy como este tipo que está aquí a mi lado, ¿entendiste? Entonces ahí sí, eso es lo que se condena. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es nuestra actitud ante los demás? O sea, el hecho de que nosotros recibamos a los pecadores no quiere decir también que nosotros estamos de acuerdo con el pecado. El pecado, el error, es siempre un error. Ahora, la actitud que nosotros ponemos ante el pecador y le decimos, bueno, vos te estás acercando, y si sos como este publicano que se golpea el pecho y que dice, me doy cuenta, entonces me acerco y pido perdón. Pero ¿por qué se acerca justamente a la comunidad? Y porque es dentro de la comunidad la que nosotros estamos viviendo y nos estamos moviendo. Es la comunidad la que de nuevo nos tiene que abrir los brazos y recibirnos. Cuando nosotros hablamos simplemente, ¿verdad?, de yo y Dios, en síntesis lo que vos estás haciendo es seguir siendo egoísta. Yo y Dios, yo me confieso con Dios. Yo me confieso con Dios. Dios ya sabe todo, Dios ya me perdonó. Sí, Dios te perdonó, todo lo que vos quieras. Pero en síntesis vos seguís siendo un orgulloso. ¿Por qué? Porque vos no te estás abriendo a la comunidad para un cambio verdadero. Yo con Dios ya solucioné, yo con Dios nosotros vamos a hablar, Dios luego me comprende todo, Dios me quiere todo. Sí, Dios te quiere, te comprende todo. Pero con ese pecado que vos hiciste, de tu infidelidad, por ejemplo, en tu matrimonio o en tu familia, vos no le destruiste solamente a Dios. Pequé contra Dios porque fui infiel. En primer lugar le destruiste a tu esposa, le destruiste a tus hijos, a tu familia. Yo le pedí perdón porque viste que yo hice ahí un lavado de dinero, o yo hice por ahí una licitación por ahí entre nosotros, una corrupción total. No, ese es un problema entre nosotros, yo y Dios. Pero yo ya le pedí perdón, Dios ya me perdonó. Sí, muy bien, pero mira, todo lo que dejaste como consecuencia, la pobreza, la miseria en el país, niños en la calle, que no hay plata, reupá la cuestión, no sé, de la merienda, por decir así, o de la comida para la escuela, reupá, en vez de darle como tiene que ser, ¿verdad?, a qué está destinado para ese servicio, ¿verdad?, de reupá. Entonces, ¿a quién le estás perjudicando? No, yo con Dios ya solucionamos. No, Señor. Se soluciona con Dios, Dios te perdona, pero ahora vos tenés que abrirte. ¿A quién? Tenés que abrirte a la comunidad. Y ese puede ser el elemento que aquí por lo menos nos está presentando San Lucas. San Lucas es un buen judío también. Después será un judeo cristiano, ¿verdad?
pero él entiende muy bien cuál es la consecuencia, primero del pecado, pero después de esa consecuencia del pecado, cómo nosotros tenemos que solucionar esa situación. ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo? Bueno, entonces esto es un poco uno de los elementos aquí que nos presenta, esa controversia que existía entonces en esta primera comunidad con el fariseísmo. En primer lugar eso. Ahora, no debemos creer que esta descripción del fariseo sea una caricatura, es decir, como ponernos más, ¿verdad? Como una caricatura, es una exageración, es una cosa para reírnos, para mirar. No, el fariseo es un hombre auténticamente justo en Israel. Eso nosotros sabemos, ¿verdad? Y por eso le estaba diciendo que está bien que él haya dicho, dice, yo no soy como los demás, Señor. Y cierto, el fariseo no era como los demás, porque el fariseo era una persona que hacía su camino, se esforzaba, luchaba. Pero hay pues algo más que el Señor nos está pidiendo. Lo que Dios verdaderamente aquí nos está pidiendo es que nosotros demos ese paso, ¿verdad? Concreto, ese paso de una autenticidad, esa autenticidad de poder hacer las cosas bien. Pero a juicio de Jesús, fíjense, el fariseo de esta parábola falta a la justicia. Falta a la justicia. No es justo con los demás. A pesar de que él dice, yo no soy injusto como los demás. Porque cree que la virtud es perfecta y que no necesita ya de ningún don divino. Yo ya no necesito más de nada. Yo ya no necesito más hacer un camino. Yo, Señor, ya hice lo que tuve que hacer. Si ya cumplí paman en día, ese pues es el problema religioso cuando uno no entiende lo que significa hacer un camino de salvación, un camino de felicidad. Nosotros pensamos que porque cumplimos en 10, ya cumplimos en 10. Y entonces pensamos que con eso estamos haciendo ya la justicia. Y con eso entonces nosotros ya quedamos tranquilos. Y no es eso entonces lo que se nos está diciendo. Y esta no es entonces una caricatura, sino que es una cosa auténticamente real, porque el fariseo de por sí está buscando su felicidad, está buscando su santidad. Y es una persona que trata de hacerlo, pero se equivoca en el sentido de la virtud, porque él piensa que eso que está haciendo es lo perfecto y es lo único, y solamente él lo está haciendo. Y los demás que le coman michi, ¿verdad? Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. San Juan dice que sí, en nuestra escuelita Papa Francisco. El sábado 4 de julio les invitamos a todos a pasar por enfrente a nuestra escuelita, donde ustedes pueden retirar el combo que le vamos a ofrecer a cada uno de ustedes. Solamente 10.000 guaraníes. Les invitamos y queremos que nos sigan ayudando, porque nuestra escuelita tiene que seguir ofreciendo el servicio educativo a nuestros niños más necesitados. Entonces cuento con ustedes nuevamente con este San Juan. Dice que sí en este año también 2020. A pesar de la pandemia, tenemos que vencerlo. Tenemos que hacerlo sobre todo como comunidad y tenemos que ser solidarios. Les esperamos, la Escuela Papa Francisco, a todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe,
ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Espera de hace años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Donde falte la esperanza, no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Por no saber de ti. Por no saber de ti. Cantando por pueblos, predicando tu grandeza, Señor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento, nuestro curso bíblico de todos los días. Estábamos diciendo que a juicio de Jesús, el fariseo de esta parábola, el fariseo y el publicano, le falta a él la justicia, decíamos, porque cree que su virtud es perfecta. Su virtud es perfecta. Nadie me puede decir nada. Solamente el hecho de por sí, las obras de por sí, ¿verdad? Y que no necesita ya de ningún don divino. El publicano, en cambio, que es realmente pecador y él también se considera y se da cuenta, reconozco que soy pecador. Él, sin embargo, va a quedar justificado, es decir, va a ser perdonado por el Señor, porque sabe que está necesitando del perdón. Él está pidiendo, está implorando, Señor, no es capaz ni de levantar los ojos. Se golpea el pecho, Señor, soy un pecador. Aquí entonces está la razón profunda de la oposición entre Jesús y los fariseos. ¿Por qué Jesús se opone al fariseísmo? Y justamente por eso. Incluso entre nosotros, en nuestro lenguaje, ahora quedó esa palabra, ¿verdad? Sos un fariseo, decimos. Hay un fariseísmo total, decimos, ¿viste? O sea, lo que significaba o cómo se comportaba el fariseo, ahora nosotros lo volvemos un sustantivo para aplicarle, ¿verdad? Este es un fariseo. Es una forma entonces de actuar, una forma de mirar la vida, una forma de comportarse. En definitiva, esta es la controversia entre Jesús e Israel, el fariseo y el publicano, que no es capaz de aceptar a nadie. ¿Por qué? Y porque yo soy el único, yo soy el que hago bien. Si ustedes no hacen lo que yo les digo, entonces ustedes no pueden entrar dentro de este esquema, así como yo pienso, ¿verdad? No pueden entrar dentro de este esquema, porque ustedes no están haciendo de acuerdo a mis criterios y a lo que yo pienso. Los piadosos podían imaginar que las doctrinas de Jesús atacaban el fundamento de la piedad legal judía. Atacaban el fundamento. Y sí, porque ellos pues están mucho con la ley, ¿verdad? El hecho del judaísmo apuntaba mucho a la ley. O sea, el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de la Torá. Y siempre, cuanto más nosotros vamos estructuralizando algo, después en esa famosa frase que hoy se dice, echa la ley, echa la trampa. Echa la ley, echa la trampa. Yo ya cumplí, según la ley, yo ya cumplí, fariseo, yo ya cumplí. Pero ¿cuál es la actitud? ¿Cuál es la virtud? ¿Cuál es tu predisposición? Viste que los dos elementos tienen que ir acompañados. No es simplemente decir yo ya cumplí. Eso que está en la ley. La ley de por sí lo que tiene que hacer es ayudarnos, recordarnos, embretarnos un poco, conducirnos hacia un camino que nos lleva después a un profundo compartir la vida, compartir nuestra propia existencia, nuestra propia esencia. La ley nos ayuda entonces a encaminar la vida y a tomar las decisiones como tienen que ser, ¿verdad? No solamente como un cumplimiento. Por lo tanto, así entonces las doctrinas de Jesús parecía que estaban atacando directamente a este fundamento de la piedad judía. Porque Jesús le está diciendo aquí, lo que vale es el espíritu. Aquí lo que vale es tu predisposición, esa virtud, esa apertura del corazón hacia los demás, hacia Dios. Y no simplemente porque se ya cumplima y después hago entonces lo que yo quiero. Porque no, según la ley, lo estipulado es esto y ahora yo puedo hacer lo que yo quiero. Allá poman en diepea, entonces cuando haya pota la sea posea. Bueno, en definitiva, el concepto mismo de Dios es entendido como justicia. Entonces nosotros pensamos, bueno, Dios es justo, pero ¿en qué sentido Dios es justo? Y Dios es justo simplemente porque te está exigiendo a rajatabla el 100% de esto, así como nosotros hemos combinado. Y cierto, esto es elemento fundamental dentro de la definición de Dios. ¿Quién es Dios? Y Dios es justicia. Pero se acuerdan que en otra clase nosotros hablamos también que la justicia no es que termina todo, ¿verdad? Sino que está el otro lado es el de la misericordia. Cuando nosotros nos damos cuenta que hemos fallado y cuando fuimos injustos con Dios
injustos con los demás, con nosotros mismos, Dios es ahí donde nos pasa la mano y nos está diciendo, mi hijo, no te quedes ahí embarrado. Hay que salir de esa situación, ¿verdad? Por lo tanto, Jesús critica la piedad de los fariseos, critica directamente, por eso es una controversia, ¿verdad? Si la justicia de ustedes, porque viste, nosotros somos justos porque hicimos así, sine qua non, lo que teníamos que hacer, lo que dice la ley. Tantos pasos, tanta situación, tanto del diezmo, etcétera, etcétera. Entonces fuimos justos en el sentido de la ley. Pero Jesús le dice, si esa justicia no supera a la de los escribas y fariseos, de nuevo introduce aquí a los fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Si no supera, imagínense, a la de los escribas y los fariseos. Quiere decir que aquí Jesús o la comunidad cristiana se está lanzando directamente contra este grupo que está monopolizando, este grupo que cree y piensa tener toda la verdad y entonces le está cargando fardos muy pesados a la comunidad. Entonces le dice, si ustedes no superan eso, el legalismo en síntesis, la ley por la ley, ese estilo de justicia, ustedes no pueden heredar el reino de Dios. Quiere decir que el reino de Dios es apertura, por eso nosotros le llamamos católico, ¿verdad? El catolicismo, lo católico quiere decir abierto, no como el fariseo que se encierra y se hace leguleyo. Por eso que tenemos que reflexionar seriamente, porque también dentro de nuestra iglesia nosotros encontramos, a pesar de que decimos que somos católicos, muchas veces hay movimientos que son intransigentes. De lo demás, y todo lo que hacen los demás y está mal. Y dentro de nuestra misma iglesia, imagínense. Ese movimiento no es católico entonces, en el sentido profundo y real, no es católico. Porque catolicismo quiere decir tener la capacidad del diálogo, de apertura. Como yo le estaba diciendo, no juzgamos a la persona. El fariseo lo que hace es juzgar al publicano, como ese hombre, no soy como ese tipo que está ahí. Y muchas veces en nuestros grupos también religiosos nosotros decimos, no, yo soy de tal movimiento, de tal grupo. No soy como ese otro movimiento. ¿Y quién sos vos, verdad, para decir y para juzgar de esta manera? No, por favor. Aquí entonces nos está diciendo Jesús mismo, si ustedes no superan esa justicia de los escribas y de los fariseos, ustedes no van a entrar en el reino de los cielos. Bueno, vamos a ir concluyendo hoy por aquí, queridos amigos. Vamos a seguir este tema que es muy importante, la relación de Jesús con los fariseos. Y ahora les dejo y les imparto la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.